¿Por qué es tan importante poder diferenciar entre diabetes tipo 1, diabetes LADA y diabetes tipo 2? Y en este caso estoy hablando específicamente de que es importante identificarlos, sobre todo en adultos que son relativamente jóvenes. Porque si recordarán, o bueno, haciendo un pequeño recordatorio, diabetes tipo 1 son insulino dependientes que comienzan normalmente en la infancia por una cuestión autoinmune. La diabetes tipo LADA también es autoinmune, pero se presenta en pacientes que son adultos jóvenes, normalmente después de los 30 años. Y la diabetes tipo 2 cada vez se está presentando en pacientes más jóvenes. Hay incluso diabetes infantil que es tipo 2 y no es tipo autoinmune o tipo 1. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante poderlas identificar. No solo eso, sino que con cada una de ellas, de acuerdo al mecanismo de fisiopatología, el tratamiento o el abordaje tiene que ser distinto. ¿Ok? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, vamos a ver este bonito pizarrón que les hice porque no podía estar esquematizando todo esto que quiero decir en imágenes digitales. Bueno, igual me tardé muchísimo haciendo esto, pero bueno, a lo que vamos. Ok, entonces bien, dividimos esto en tres partes, que es diabetes tipo 1, diabetes LADA y diabetes tipo 2. Ok, en la diabetes tipo 1 estamos hablando de un déficit absoluto de insulina, porque el páncreas no está produciendo absolutamente nada de insulina o el daño en las células beta pancreáticas ya es tan extenso que no tiene nada de insulina, no puede segregar insulina porque no hay islotes beta pancreáticos que estén funcionales. ¿Okay? Este déficit absoluto es justamente por esta destrucción autoinmune. Si se dan cuenta, solo hay que seguir las flechitas. Entonces, páncreas, no hay insulina. Y el déficit absoluto es por destrucción autoinmune de las células beta o de los islotes beta pancreáticos. ¿Ok? Entonces, hablando de lo que les comentaba antes, del manejo, del abordaje, es así. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta de que no tenemos insulina, el tratamiento en ellos es insulina. Ajá, por eso tiene una palomita verde de que ese es el tratamiento adecuado. ¿Ok? La metformina tiene un triangulito que significa peligro, no es cierto, pero que significa que hay que tener ciertas cosas en cuenta. ¿Ok? Cuando no responden de manera muy adecuada a la insulina, probablemente es porque aparte de que no tienen producción adecuada de insulina, tienen también resistencia a la insulina por parte de las células de los diferentes tejidos. Entonces ahí es cuando nos puede beneficiar. ¿Ok? Entonces, estos medicamentos sulfonilureas, DPP4 y SGLT2, GLP-1 no pueden formar parte del tratamiento de una persona que vive con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar, no hay nada que exprimirle al páncreas y las sulfonilureas, que en lo personal no me encantan, trato de darlas lo menos posible. Son muy económicas, pero el mecanismo de acción es como si prácticamente estuvieran exprimiendo al páncreas todo el tiempo para que todo el tiempo esté produciendo insulina. Como ya habíamos mencionado antes en algún otro video, las sulfonilureas son independientes de los niveles de glucosa, o sea que no importa si la glucosa está baja o está alta, van a seguir actuando. Los DPP4 son mucho más seguros que las sulfonilureas, pero también son dependientes de glucosa y lo que van a hacer, más bien son dependientes de glucosa y lo que van a hacer es estimular al páncreas cuando sea necesario, por lo que en este caso tampoco tiene sentido darlas ya que el páncreas pues no tiene nada que sacar ante esta estimulación. Los ISGLT2 no funcionan así. Sin embargo, se ha estudiado mucho que están relacionados con cetoacidosis diabética en pacientes tipo 1 que se dan tratamiento con ISGLT2. Los GLP-1 también estimulan la secreción de insulina, entre otras cosas, por lo que no forman parte de este manejo. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es la diabetes tipo LADA. Y primero vamos a recordar qué es lo que eso significa. LADA, por las siglas en inglés, LADA, es Latent Autoimmune Diabetes in Adults o diabetes autoinmune latente en adultos. Y así como lo dice el nombre, es latente, significa que siempre ha estado ahí o que va a tener una evolución muy progresiva, pero muy lenta también. Ok, mucho más lenta que una diabetes tipo 1, pero también pues mucho más rápida, como la deficiencia que puede llegar a existir, deficiencia de insulina, que puede llegar a existir en las personas con diabetes tipo 2. Ok, entonces, así como dicen las flechitas, va a ser autoinmune, pero progresivamente lento. Y hablando de la cuestión del páncreas, va a producir insulina, pero vemos aquí en el esquema que tiene un triangulito naranja, que significa peligro, sí, pero significa que le tenemos que prestar mucha atención porque esta producción de insulina va a disminuir de manera progresiva, ¿ok? Pero rápido, por lo que hay que tener en cuenta eso para dar un buen manejo o un manejo que sea mucho más adecuado de lo que pensamos, ¿ok? Entonces, si se llega a detectar a tiempo por
estudios de laboratorio, demás, como pueden ser el péptido C o pueden ser algunos anticuerpos, si estamos muy a tiempo y tenemos reservas pancreáticas todavía, el tratamiento adecuado es poder dar metformina más DPP-4, que yo sé que vimos que en diabetes tipo 1 no se deben de dar, pero hay muchos estudios que dicen que alentizan mucho o realentan, no sé si es la palabra correcta, pero detienen un poquito la progresión de la deficiencia de la producción de la insulina. ¿Okay? Lo detienen un poquito junto con la metformina, ayudan a que sea mucho más sencillo que las células acepten esta insulina y que tengan su función normal. ¿Okay? Si se llega a detectar tarde, como normalmente pasa, o si no se da el tratamiento a tiempo porque se confundió con una diabetes tipo 2, el tratamiento debe ser insulina basal. Ahora, también hay que aclarar, si se llega a detectar a tiempo, de todas maneras en algún punto vamos a llegar a la insulina basal. Por eso tienen enumerados seriados, 1, 2 y 3. Pero si no la detectamos a tiempo, este tratamiento ya no tiene caso. Si la llegamos a detectar a tiempo, sí tiene caso, ¿ok? Pero ya estamos aquí. Entonces, siendo ese el caso, se debe de iniciar con insulina basal, glargina, degludec, etc. En algún momento va a ser basal bolo. Estamos hablando de que va a necesitar una insulina basal y una insulina de acción rápida o ultra rápida, como es la Lispro, Aspart, glulicina, la regular, la humana, pero ya casi no están utilizándose tanto. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ahora, en diabetes tipo 1 también llegan a un esquema basal bolo en algún momento, pero pues eso viene implícito en que pues ellos necesitan insulina todo el tiempo. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con las sulfonilureas, porque hay gente que todavía les gusta recetarlas como si fueran el medicamento más mágico del mundo, cuando ya no es tanto así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las sulfonilureas, como les mencioné antes, van a tener este mecanismo de acción en el que es como si exprimieran al páncreas. No es literal, pero es para que se entienda un poquito lo que hacen. Por lo tanto, van a acelerar el fallo de las células beta pancreáticas o de los islotes beta pancreáticos, porque todavía hay algunas reservas y si los vamos a estar exprimiendo va a acelerar muchísimo más esa falla. Entonces hay que tenerlo en cuenta para el manejo. Okay, ahora aquí quiero hablar un poco en conjunto de la diabetes LADA y de la diabetes tipo 2, porque se llegan a confundir por la edad del paciente y cada vez es más común encontrar diabetes tipo 2 en pacientes más jóvenes. Por lo tanto, a veces ven pacientes de 28 años de edad, de 30 años de edad, de 31 años de edad y dicen, es diabetes tipo 2. Sí, su metformina, su glimepirida, su glibenclamida o su linagliptina o lo que sea. Y dejan que evolucione y que evolucione y que evolucione y en ningún momento piensan en, oye, ¿no será por la edad algún caso de diabetes LADA? Y a lo mejor lo que necesita desde el inicio es insulina. Nunca lo piensan porque lo que quieren es, sí, aquí está su receta. Digo, no sé qué piensen, no vengo aquí a criticar. Pero bueno, hablando ya de lleno de diabetes tipo 2, como pueden ver aquí se relaciona más con cuestiones de sobrepeso, de obesidad, síndrome metabólico, etc. Esta otra flechita nos dice que en la diabetes tipo 2 existe la resistencia a la insulina más un déficit relativo de la misma insulina. ¿Okay? Porque como hemos visto desde hace muchos años, después de cierto tiempo de ser o de vivir con diabetes tipo 2, el páncreas también comienza a agotarse, las reservas de las células betas comienzan a agotarse, entonces también después de cierto tiempo empiezan a requerir de insulina. ¿Okay? Pero es un déficit relativo, no es así en todos los casos. Veamos las flechitas verdes que nos hablan del páncreas. Aquí, en estos casos, el páncreas tiene buenas reservas de insulina, ¿sí? Tiene reservas. El triangulito es porque puede haber un déficit relativo, el que hay que estar vigilando de cómo se está comportando. Ahora, esta otra flechita verde nos dice que las células de todos los tejidos del cuerpo tienen una puerta que digamos que esta es la que se abre para que entre la glucosa a ellas y puedan seguir sobreviviendo. Este triangulito y este tache significa que tienen resistencia a la insulina. La insulina es la llave que abre esa puerta y que hace que la glucosa entre a las células. Entonces, estas puertas de las células van a tener resistencia a la insulina, por lo que el páncreas necesita producir muchas más llaves o una llave mucho más fuerte. Pero en este caso hablando de cantidad, de que necesitamos más insulina para poderla abrir. Entonces, todo es a grandes rasgos, ¿ok? Todas las fisiopatologías son mucho más complejas. Pero resumiendo esta cuestión de diabetes tipo 2. Páncreas está trabajando bien. Las células del cuerpo, de todos los distintos tejidos, no están respondiendo bien a la insulina por esta resistencia que existe previamente relacionada a cuestiones metabólicas, sobrepeso, obesidad y demás. La insulina existe,
pero en algún momento va a comenzar a disminuir, por lo que hay que estarla vigilando. Aquí el manejo, que es esta parte de aquí abajo, la metformina es de base, esa es de cajón a menos que exista alguna contraindicación para que el paciente no la tome. Sulfonilureas, DPP4 y SGLT2, las GLP-1, todas esas se pueden dar y responden adecuadamente a ellas. La insulina hay que tenerla en cuenta porque ahí también tiene sus indicaciones específicas. Si tiene alguna hemoglobina glucosilada arriba de 10, síntomas de glucotoxicidad como es la pérdida de peso, sobre todo masa muscular, y glucosas capilares o aleatorias arriba de 300 aunada a todo lo demás, bueno, ya es un indicador de que debemos de considerar la insulina fuertemente, pero también va a responder de manera muy adecuada a ese manejo. Ok, entonces espero que haya quedado claro o lo más claro posible el por qué es importante poder identificar de qué tipo de diabetes estamos hablando. Esto es sobre todo en adultos. ¿Por qué? Por la relación que tienen, porque no sabemos identificar bien a veces entre diabetes tipo 2 y diabetes LADA. Esto se puede diferenciar con estudios de anticuerpos, el péptido C, pensar en ellos por la clínica. Porque, por ejemplo, solo hoy vi 3 pacientes que yo creo que pueden ser diabetes tipo LADA. Una es una chica de 25 años, debutó con cetoacidosis diabética hace como 5 meses. Otro es un chico de 28 años, o sea, yo tengo 28 años. Y tenía ya 15 de hemoglobina glucosilada, apenas va empezando también. Y el otro es un paciente de 29 años que dice que... No es cierto, él también va empezando, ese de 29 años. El otro, o sea, hoy vi 4. El otro tiene 31 años, que está relativamente joven, cumple con la edad. Y dice que desde hace 10 años ya le habían dicho que él tenía diabetes. O sea, a sus 21 años comenzó con eso. Entonces, les digo, yo sé que el estilo de vida, sobre todo en México, plan alimenticio, dietas, comemos en la calle, comemos lo que se puede, lo que hay. El pan dulce es lo más adictivo del país y lo que más le cuesta dejar a la gente. Entonces cada vez hay más diabetes tipo 2 en personas más jóvenes, pero también existe este tipo que no debemos de descartar. ¿Okay? Entonces el manejo sí es muy distinto, por lo que tenemos que poderlo identificar de manera muy rápida. Entonces esa es la gran importancia de distinguir bien los tipos de diabetes.